primero que nada, muchísimas gracias a todos, a todas por sumarse, por estar hoy en esta clase súper interesante. Mi nombre es Gina, yo soy de la Agencia Conectividad Córdoba, y bueno, junto con las chicas del Ministerio de la Mujer, puntualmente de Espacio Mujeres Tech, estamos organizando esta formación de seguridad en línea, porque bueno, creemos que es una temática que hoy está muy en boca de todo el mundo, y tranquilamente hoy en día todos podemos ser víctimas de algún ciberataque, así que creíamos que era una gran oportunidad para tener estos talleres. Aprovecho a contarles que si bien el curso se puede tomar completo, también se puede tomar en 4 talleres, así que los invitamos a que aquellos que se han sumado solo en uno vean que hay otros 3 más y que también les puede llegar a interesar. Y bueno, hoy puntualmente en este primer encuentro nos va a acompañar Facundo Oliva Cuneo, que él es ingeniero en electrónica, recibido de la UTN, y bueno, es especialista justamente en todos estos temas que vamos a ver hoy de ciberseguridad. Él nos va a hablar hoy de los conceptos generales y del marco ISO de ciberseguridad. Así que bueno, antes que nada, muchísimas gracias Facundo por acompañarnos, por sumarte y darnos este ratito de tu tiempo para que todos los que se han conectado se lleven hoy un conocimiento súper valioso. Y también aprovecho a agradecerle a Vane y a todo el equipo del Espacio Mujeres Tech por sumarse y por aliarse a la Agencia Conectividad en esta iniciativa. Así que bueno, no los demoro más. Muchas gracias de nuevo a todos por conectarse. Nos pueden escribir en el chat y seguir en nuestras redes para enterarse de más formaciones. Así que bueno, muchas gracias Facundo, y te doy el paso. Bueno, buenas tardes. Pido por favor que me vayan avisando si no se ve algo, no se me escucha. Yo viendo la presentación pierdo un poquito el control del escenario de la presentación, del soporte digital, digamos. Bueno, como me presentaba recién Gina, yo soy Facundo Oliva Cuneo. Bueno, ahí puse un poquito mis antecedentes académicos. De base soy ingeniero en electrónica, tengo una especialidad en las temáticas de auditoría, peritaje civil informático. Tengo posgrado en un máster en tecnología satelital, soy profe de la FACU, bueno, y miembro de comités académicos. Eso en cuanto a mi formación académica. Tengo bastante experiencia también trabajando en esta temática de seguridad que vamos a charlar hoy. Quería agradecer bueno, a los organizadores que me han invitado a participar de esta serie de talleres y charlas, especialmente a Claudia Martínez, la ministra de la Mujer, al ministro de Vinculación Comunitaria, Protocolo y Comunicación, Pablo Casiniero, a las mujeres del Espacio Tech, particularmente a Mariela Suárez y Vanessa López, al equipo de Conectividad Córdoba, en particular a Gina Chapelo y a Catalina Brol, y a todo el resto de la gente que hace posible implementar esta formación, que es súper interesante, súper importante, no por lo que voy a decir yo en particular, sino por la temática en sí misma. El objetivo de esta charla, yendo un poquito más a la materia, es que nos quede un concepto general a todos de lo que es el marco completo de la ciberseguridad, respecto a lo que es seguridad de la información, seguridad informática, ciberseguridad, etc. Y después dónde nos podemos apoyar para implementar un poquito esto, sobre todo pensando en organizaciones empresariales, ya sea públicas o privadas. Y para eso vamos a ver el marco que nos ofrece la ISO IEC 27000, una serie de normas que tienen que ver con seguridad de información. La charla es de nivel de divulgación, con lo cual la idea es que todos entendamos, y voy a ir tratando de ejemplificar con mi experiencia en estos temas, los temas que vayamos abordando, tratando también de cómo estas cosas van aplicando a la persona, al usuario de tecnología, que no necesariamente trabaja en informática ni en seguridad, simplemente usa la tecnología. Bien,
entendiendo un poquito el contexto general. Nosotros tenemos por un lado a las personas y empresas usuarias de tecnología, todos nosotros, las organizaciones públicas, privadas, y esas organizaciones nosotros también les brindamos, ellos los manejan, nosotros nos interrelacionamos entre personas, personas y empresas, empresas y empresas, y en todo ese proceso que diariamente llevamos adelante en redes sociales y demás, vamos volcando un montón de datos en el ciberespacio, ¿no es cierto?, en lo que llamamos Internet, a través de nuestros dispositivos móviles, típicamente los celulares. Damos datos de nuestros propios dispositivos, posiblemente haya datos médicos nuestros en sistemas de hospitales o en clínicas privadas, también datos médicos en empresas en las que hemos participado en procesos de aplicación a trabajos, datos de nuestra ocupación, toda la información en línea que nosotros cruzamos en nuestras redes, con nuestros contactos privados, sobre nuestra identidad, datos de nuestra educación, y sobre todo, y más peligroso, que mayor perjuicio nos provoca, los datos financieros. Uno no es consciente exactamente de todo esto, pero durante el día, y cada interacción que va haciendo en las redes, cuando aplica a un trabajo y pone los datos de su currículum, o se inscribe en un curso, o etcétera, etcétera, hay un montón de datos que están dando vuelta en la red fuera de nuestras manos. Por otro lado, tenemos personas que amenazan esos datos y por ende los activos a los que pueden acceder a través de esos datos, tanto para las personas como las empresas. ¿Okay? Hay un submundo, por así decirlo, de personas que están atrás de nuestros datos, ¿no es cierto? Nos amenazan. Esas personas reciben distintos nombres, pero típicamente van de los aficionados, o sea, los script kiddies, que se les dice, que son aquellos que no tienen mucho conocimiento en informática, mucho conocimiento en seguridad, mucho conocimiento en tecnología, pero una suficiente destreza como para bajar algunos programitas, aplicaciones, y ejecutarlos con algún fin típicamente malicioso, o inclusive sin saber exactamente el impacto que van a tener esas acciones. No por ser aficionados dejan de ser peligrosos. Después tenemos el concepto de hackers, que es el que tenemos desde la mística, desde siempre, donde a través del tiempo ha recibido distintas denominaciones. Se le llama el sombrero blanco, sombrero gris o sombrero negro, y eso tiene que ver con el grado de maliciosidad, por usar un término, de sus acciones. Los de sombrero blanco serían los hackers buenos, por ejemplo, aquellos que actúan típicamente contratados para las mismas empresas para que hagan análisis de seguridad sobre sus sistemas desde el Internet o inclusive internamente, hasta le proveen las claves para hacer ciertas pruebas, o bien encuentran una vulnerabilidad y en vez de explotarla y provocar un daño, le avisan al administrador correspondiente lo que ha pasado. En general, sus fines son de netamente aprendizaje, desafío personal, pero no persiguen un objetivo que perjudique al objetivo de la acción, digamos, ni físicamente, ni a sus recursos, ni financieramente. Después están los de sombrero gris, que están ahí en el borde, se portan un poquito bien, un poquito mal. Por ahí pueden encontrar una vulnerabilidad y en vez de decirse al administrador, pedirle, bueno, mira, tenés una vulnerabilidad, si me das tanta plata te la digo. O que provocan algún efecto, pero no es tan grave y lo manejan con cierta conciencia de que no sea tan grave, sino logran para alcanzar algún objetivo, algún premio que los reivindique en la comunidad hacker, etc. Y después están los de los sombreros negros, que son los peligrosos, digamos. Todos estos tienen una expertise alta, ¿no es cierto? No por ser bueno del blanco o el negro malo, significa que haya distintos niveles de expertise. El de sombrero negro, su objetivo es malicioso de por sí, o sea, puede que actúe contratado o puede que actúe con objetivos propios, pero su objetivo siempre es provocar un daño o un perjuicio.
Y después está algo que se ha puesto de moda en los últimos tiempos, que son los hackers organizados, donde tenemos grupos de delincuentes, o sea, delincuentes cibernéticos que se agrupan con un fin en común, típicamente atacar a empresas con algún fin, ya sea económico o alguna clase eh, de lograr un premio que los reivindique en la comunidad, o por un ataque con fines de políticos, etc. Después están los que se llaman hacktivistas, que son los que hackean, por ejemplo, ciertas páginas porque su actividad o su acción, porque tiene que ver con una acción política, y atacan las páginas que están en contra de esa línea de sus pensamientos y provocándole desprestigio y ganando adeptos a sus ideas. Y después están los grupos de atacantes patrocinados, por ejemplo, los que los mismos estados por ahí contratan y agrupan con un objetivo en común y les dan dinero, los patrocinan. Caso, por ejemplo, cuando ganó Donald Trump las elecciones, decía que Rusia había participado con hacker modificando esos resultados. No se sabe si es cierto o no, pero esa acusación existió. O una guerra que transcurre día a día tras bambalinas entre hackers de distintos países que trabajan para los estados correspondientes en búsqueda de información, secretos, tratando de tirar abajo recursos, etc. Entonces, por un lado tenemos nuestros datos, los datos de las empresas, que tienen que ver típicamente con datos importantes y sensibles, y por otro lado tenemos toda la gente que quiere hacer algo con eso y nos perjudica. Yendo un poquito a algunos conceptos para entender un poquito más y siguiendo en un plano de justificación. O sea, ¿qué significa justificación? Bueno, que quiero evidenciar que realmente hay un problema de inseguridad con el uso de las tecnologías, ¿ok? Para generar un poquito de vocabulario, nosotros tratamos típicamente algunos términos en forma como sinónimos, y en realidad no son tan sinónimos. Por ejemplo, una vulnerabilidad es una falla de un sistema que hace que éste sea susceptible a un ataque. Me quedó un problema de redacción, después lo corregimos antes de pasarle la presentación. O sea, las vulnerabilidades surgen de fallas en el desarrollo, ya sea la programación o la fabricación de un sistema. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que se tuvieron en cuenta ciertas consideraciones para evitar problemas de seguridad y están mal implementadas, ¿ok? O sea, eso es una vulnerabilidad. Después están las debilidades que tienen que ver con que el sistema no tuvo como requerimiento de diseño consideraciones de seguridad. El caso típico, por ejemplo, el protocolo IP de las redes que usamos todos los días. Ese protocolo no se diseñó pensando en ser seguro, sino simplemente para proveer interconectividad entre redes de la Internet. Sin embargo, con el tiempo esa falta de consideración en el diseño de aspectos de seguridad lo hizo un protocolo débil en aspectos que tienen que ver con la seguridad. No importa si el problema viene por una vulnerabilidad o por una debilidad, lo que se termina provocando al fin y al cabo es una amenaza. ¿Qué significa eso? Bueno, que un sistema que tiene vulnerabilidades y o debilidades, porque puede tener las dos, de hecho, abre la puerta a los ataques, o sea, se torna objetivo de un ataque, o sea, una amenaza a la ciberseguridad y la posibilidad de que ocurra un evento nocivo como un ataque. Bien, algo importante, y acá bajo tierra un poquito cómo llevamos todas estas cosas quizá a la diaria, es que las personas usuarias de tecnología, o sea, todos nosotros, desde la perspectiva de la informática y la ciberseguridad, entiéndase ciberseguridad como seguridad informática, son sinónimos, conformamos en sí mismo un sistema. Nosotros como personas usuarias de tecnología somos un sistema informático, por así decirlo, entre comillas, o formamos parte de un sistema informático. Y respecto a eso, las personas, y en relación a los conceptos que acabamos de enunciar, somos vulnerables y débiles. O sea, respecto al uso de la tecnología, no nacimos preparados para usar tecnología y las amenazas que esta presenta cuando la usamos.
Obviamente podemos aprender a usar la tecnología, pero si queremos ser conscientes y emparchar nuestras vulnerabilidades, bueno, deberíamos ponernos a estudiar tecnología y ponernos a ser seguros en el uso de la tecnología. No quiere decir que seamos ingenieros, pero sí deberíamos tener mucha conciencia del uso de la tecnología. Y también somos débiles, o sea, me refiero a que tenemos tantas fallas que ofrecen vulnerabilidades como debilidades, como que no estamos pensando que nos van a atacar todo el tiempo. O sea, que como componentes de un sistema informático, las personas somos el eslabón más débil, ¿ok? Presentamos vulnerabilidades, presentamos debilidades, y nos hacemos pasibles de ser atacados cibernéticamente. Y somos el eslabón más débil de la cadena. Y el hecho es que los atacantes que veíamos recién, las personas que se dedican o usan la tecnología con fines ilícitos, con fines no legales de afectar a las otras personas, otros recursos, otras empresas, vuelcan sus estrategias ya no hacia el firewall de la empresa que están atacando, o hacia la Wi-Fi quizá de una red hogareña, de un bar, para ver si pueden sacar alguna información, sino que van directamente a las personas, ¿ok? Directamente a las personas. Con lo cual, al transformarnos en el eslabón más débil de un sistema informático, nos transformamos automáticamente en los principales objetivos de los ataques. Bien, desde un punto más de las organizaciones, los delincuentes cibernéticos los podemos clasificar en aquellos que producen amenazas externas y aquellos que producen amenazas internas. Con respecto a las amenazas internas, por más que a priori puede resultar curioso, o por lo menos no tan curioso por los que hace muchos años que estamos en esto, el principal fuente de amenazas de una empresa son las amenazas internas. Y esto no me refiero solamente con empleados que produzcan acciones maliciosas, ¿no? Sino simplemente con el mal uso de la tecnología o la poca conciencia respecto de la seguridad informática puede producir daños realmente importantes. Por ejemplo, usar un pendrive que traemos de un ciber, bueno, ya no de un ciber, pero sí de nuestra casa o de una red pública que nos conectamos a través de la Wi-Fi, bajamos un archivo, no lo chequeamos, lo tenemos en el pendrive, y después vamos a la empresa y le metemos el pendrive porque no sé, ahí tenemos MP3 o alguna cosa que queremos poner en el disco de la compu de donde trabajamos. Bueno, eso puede traer grandes problemas si es que la empresa no tiene implementadas medidas de seguridad para ese tipo de casos. Podemos ejecutar algo que automáticamente infecte la compu y de ahí en más empiece a infectar el resto de los usuarios. Por supuesto, si tenemos un usuario malicioso, bueno, el problema es grave también. Y las amenazas externas, bueno, vienen de esta gente que mencionábamos recién, los atacantes organizados, los piratas informáticos, o los aficionados que por el simple hecho de jugar un poquito, ver cómo funciona tal cosa, pueden atacar. Respecto a la amenaza a las personas, recién veía un poquito de las amenazas comunes de las empresas, como las externas y las internas. Con respecto a las amenazas a las personas, bueno, se da una combinación que es una bomba atómica, digamos, las vulnerabilidades y debilidades de los dispositivos móviles que usamos. No sé si... Facundo, yo y Sí, creo que otros... Ah, ahí no te estábamos escuchando, me parece. sí, lo que no sé, porque acá me salió, disculpen esta pausa, como que se me había desconectado la sesión, pero estoy en línea todavía. Ahora te escuchamos bien, sí. Ah, ok. Bien, bárbaro. Bueno, como les decía, recién veíamos un poquito las amenazas a las organizaciones. Bueno, las amenazas a las personas son o surgen de una combinación bastante problemática. Por un lado,
las vulnerabilidades y debilidades de los dispositivos móviles que no están hechos para ser seguros, están hechos de hecho están pensados para ser súper compatibles con todo, que podamos instalar de todo, cualquier app, que podamos conectarnos a cualquier red, que podamos ejecutar mediante las más diversas apps cualquier tipo de archivos, que podamos acceder mediante app a cualquier tipo de aplicación, correos, redes sociales, etcétera. Con lo cual son inseguros, tienen vulnerabilidades porque no, tienen debilidades porque no están hechos para ser seguros, y tienen vulnerabilidades porque con todas esas acciones que mencionaba recién, seguro estamos metiendo muchas fallas de seguridad. Eso por un lado. Y por otro lado le sumamos las vulnerabilidades y debilidades de las personas propiamente dichas, que no estamos pensando en seguridad, con lo cual ahí somos débiles, y tenemos vulnerabilidades porque somos confiados, ejecutamos esto, ejecutamos aquello, tenemos fallas en nuestra operatoria respecto a la seguridad. Esas dos cosas combinadas, por supuesto, hacen que el riesgo sea muy alto. Y esto es muy cierto. Por ejemplo, hoy mismo, esta mañana mismo, me llamaron haciéndose pasar por el Ministerio de Desarrollo, que por qué no fui a retirar los 45.000 pesos que había pedido. Y por supuesto, automáticamente me di cuenta que era una estafa, que estaban queriendo tomarme el pelo. Porque en realidad, por un lado, yo no había hecho ese pedido, por otro lado, no encajo en esa acción de desarrollo social. Y resulta que después que, obviamente, corté, qué sé yo, lo hubiera puesto a grabar si hubiera tenido tiempo y ganas, pero estaba preparando la presentación para esta charla que estamos teniendo, qué sé yo, bueno. Pero sí chusmeé un poquito y claramente sí era un tipo de amenaza denunciado. Ayer, ni hace un mes, sino ayer, a un amigo lo llamaron de tarjeta naranja, si mal no recuerdo. Por supuesto se hacen pasar por estos organismos, ¿no? No es que lo sean, no tienen nada que ver, estos organismos no son inseguros ellos en sí, sino que usan sus nombres, de hecho los usan como fuentes confiables, con lo cual hay que tener mucho cuidado, diciéndole que se habían equivocado, le habían mandado le pidieron un dato de forma tal que con ese dato le gestionaron un préstamo en tarjeta naranja, le depositaron una plata y después pedían que se habían equivocado, que por favor se le podía transferir ese dinero a un CBU que le iban a dar. O sea, le habían robado los datos a través del cual gestionaron un crédito falso, y después le pedían que ese crédito falso lo transfirieran a otra cuenta, porque ellos no son usuarios de tarjeta naranja, sino que buscaron una persona usuaria de tarjeta naranja. Y bueno, por suerte, casi cae mi amigo, pero no cayó. La semana pasada, a mi padre, que vive en el interior, allá en Belleville, lo llama una persona y le dice: hola tío, y mi papá, persona grande, no tuvo mejor idea que decirle: hola, ¿sos vos Juan Pablo? Porque tengo un primo Juan Pablo. Sí, tío, soy yo. Bueno, la cuestión es que se puso a hablar, tuvo como 15 minutos hablando supuestamente con su sobrino, hasta que le empezó a hablar de plata, y ahí se dio cuenta que no era. Por suerte se dio cuenta y no cayó. Bueno, un típico cuento del tío. O sea, y así todos conocemos a alguien que ha sido casi víctima o víctima de alguna de estas maniobras. A un amigo, a mi hermana, de hecho, le robaron también, le usurparon la cuenta de WhatsApp, y a través de WhatsApp le empezaron a pedir plata a los amigos. O sea, esto de las amenazas es muy real y muy cierto. O sea, la actitud a tener hoy en día con el uso de la tecnología es ser automáticamente desconfiados, tal cual lo somos en la calle, ¿no es cierto? Cuando vamos en la calle, nos acerca alguien a pedirnos plata o a hacerse el amigo y no lo conocemos, automáticamente desconfiamos. Bueno, cuando estamos con la tecnología pareciera que fuéramos súper confiados, le damos cabida a todo el mundo, charlamos con todo el mundo, le seguimos la conversación a todo el mundo, le mandamos datos a todo el mundo, o sea, cosas que en la vida real o en la vida física no hacemos. Bien, creo que con esto que estuvimos charlando hasta recién, está ya justificado que tenemos un problema en la sociedad, en las empresas, de seguridad informática, ¿ok? De hecho, estos talleres, este curso que muy atinadamente las organizaciones que mencionaba antes y a las cuales agradecía tuvieron la idea de llevar adelante, tiene que ver con esta realidad. O sea, es un hecho
más que real para las empresas, para los usuarios, las grandes amenazas que estamos teniendo hoy en día. Seguramente si son socios, si tienen cuentas en los bancos les deben haber mandado un mail para que tengan cuidado de ciertas cosas. Eh, o sea, la sociedad y las organizaciones están realmente tomando conciencia, quizás un poco tarde, porque ya hay mucha gente que ha caído en muchos engaños, pero conciencia al fin de todo lo que está pasando. Bueno, ahora veamos cómo tenemos un marco teórico. Por supuesto, estos son todas ideas generales, todo esto después se puede desarrollar con muchísimo detalle y profundidad. Un marco teórico de cómo entender un poquito todo esto. Un buen modelo es el cubo de destreza de ciberseguridad de un especialista que se llama Macumber. Fíjense, esto es similar al cubo de Rubik y modela esta problemática en 3 dimensiones. Una dimensión son los principios de seguridad, otra dimensión son los estados de información o de los datos, y otra dimensión son las contramedidas. ¿Ok? Los principios de seguridad, ya vamos a ver bien qué significan estas palabritas, pero tienen que ver con la confidencialidad, integridad y disponibilidad de información y o datos. ¿Ok? Nosotros queremos que nuestra información sea secreta, o sea que se mantenga confidencial para aquellos que no queremos que la vean, que sea íntegro, o sea que no la modifiquen, y que esté disponible cuando la necesitamos. Respecto a los estados de la información, o los datos, no es lo mismo dato e información, pero vamos a abusar un poquito de los conceptos finos y vamos a tratarlo como sinónimo. Los datos pueden estar en un estado de transmisión, o sea, el dato puede estar viajando en la red, ya sea wireless, ya sea por cable, ya sea dentro de una red hogareña de mi célula compu, por Bluetooth o por una conexión Wi-Fi, o ya sea dentro de una empresa, o ya sea en Internet, pero hay mucha información, muchos datos. De hecho hay gran volumen de datos que en cada instante están en transmisión en las redes. Los datos también pueden estar almacenados en nuestros discos locales, en la nube, ya vamos un poquito más de detalle, en las empresas, en dispositivos de red especialmente para esto, o bien los datos pueden estar en medio de un procesamiento, pueden estar siendo ingresados al sistema, pueden estar siendo procesados por un algoritmo, pueden estar siendo actualizados o pueden estar siendo borrados. ¿Ok? Todos esos datos están en un estado de procesamiento. Y después la tercera dimensión, que son las contramedidas, uno piensa por ahí que las contramedidas tienen que ver solamente con poner firewall, antivirus. No, en realidad hay 3 categorías de contramedidas en este eje, en esta dimensión. Una son las contramedidas basadas en tecnología, que obviamente hay que implementarlas. Antivirus en las compus, nuestros celus, firewall en nuestras compus, en los celus, por supuesto ni hablar en las empresas, sistemas antivirus corporativos para que todas las compus de las empresas se actualicen automáticamente. Bueno, IDS, IPS, o sea, detectores de intrusiones, prevención de intrusiones, y toda una parafernalia de equipamientos y software basados en tecnología que sirven para, como contramedida a las amenazas y ataques. Pero también tenemos las políticas y buenas prácticas, que son todo un marco documental donde se dice cuál es el lineamiento que va a adoptar la empresa en lo que respecta a seguridad, todos los procedimientos para que las cosas se hagan de forma segura, todas las buenas prácticas para que los administradores, los usuarios operen bien el equipamiento y el software. Esas son todas políticas y prácticas. Y la tercera dimensión, el eslabón más débil, son las personas. A las personas hay que capacitarlas, o tienen que capacitarse, tienen que conocer el buen uso de los recursos que la empresa le pone a disposición para su trabajo. Y por supuesto todo esto también mapea a los usuarios comunes, ¿no es cierto?
no vamos a tener nosotros como usuario una política de seguridad informática escrita, pero sí tener ciertas pautas de buenas conductas para el uso de la tecnología, y no vamos a, no sé, hacernos unas capacitaciones como usuarios expertos de sistemas seguros, pero sí saber operar y saber cuáles son las buenas prácticas para operar un mail, un correo, y estar capacitados y formados para saber qué tipo de conversación telefónica está yéndose a una estafa y cuál es real, cómo reconocer una página web que es real y de una que no lo es, etcétera, etcétera. Bien, con respecto a los principios de seguridad, la dimensión que tiene que ver con la confidencialidad, integridad y disponibilidad, como decía recién, la confidencialidad tiene que ver con la divulgación de información de las personas, los recursos o los procesos que solamente pueden verlo y no a los no autorizados, ¿ok? O sea, la confidencialidad previene que la información llegue a las personas que no están autorizadas a verlas. Confidencialidad o privacidad, ¿ok? La integridad hace referencia a que la información y los datos estén íntegros. ¿Qué significa? Que sean precisos, mantengan su uniformidad y confiabilidad. O sea, por ejemplo, si nosotros mandamos un mail, bueno, que nadie pueda alterar ese mail y llegue a su destinatario sin cambios, ¿ok? Y la disponibilidad tiene que ver que los usuarios tengan acceso a los recursos en el momento que lo necesiten. Por ejemplo, si yo necesito internet y contraté a un determinado proveedor, bueno, lo que espero es que el servicio esté disponible cuando lo necesito. Si no está disponible, bueno, hay una falla del proveedor que puede tener que ver con seguridad o no, pero disponibilidad significa que yo, si necesito algo, lo disponga. Eso tiene que ver, por ejemplo, si quiero hacer una compra por una página que vende cosas, bueno, la página esté disponible. Si no está disponible, va a ser un problema para el dueño de la página porque se va a perder una compra. Disponibilidad tiene que ver con poder hacer uso del recurso cuando lo necesitamos. Bien, un ejemplo simplemente, no voy a dar un ejemplo de cada uno de las categorías de cada uno de los ejes, simplemente algo que nos resulta conocido. Dentro de los principios de seguridad y en particular de la categoría de confidencialidad, una forma de implementar son los controles de acceso basados en la autenticación, algo a lo que estamos acostumbrados como usuarios comunes y también como usuarios corporativos de sistemas empresariales. Lo que hace la autenticación es verificar la identidad de un usuario para evitar el acceso no autorizado. ¿Qué hace un usuario para identificarse, para autenticarse, para decir que realmente es el usuario que dice ser? Y bueno, tiene que por lo menos validar una de tres cosas. Algo que sabe, algo que tiene o algo que es. Por ejemplo, la validación puede tener que ver con saber una contraseña, y es una muy común. Puede tener que ver con tener algo, por ejemplo, una tarjeta magnética para abrir una puerta, o algo que uno es. Por ejemplo, una huella digital, un control del volumen de la mano, cuando ponemos la mano por ahí en los relojes de donde trabajamos, o un control de las retinas, si el control es mucho más complejo, o la seguridad es mucho más alta, o bien combinación de estas cosas. Nosotros, por ejemplo, cuando vamos al cajero automático, típicamente tenemos que validar nuestra identidad con una tarjeta, algo que tenemos. Eso por supuesto machea contra algo que el banco nos dio a nosotros, entonces el banco ahí dice, sí, yo esta tarjeta se la di a fulanito, pero también tenemos que decir algo que sabemos, una clave, ¿ok? Hay muchos sistemas también en los registros de entrada que requieren seguridad de acceso, donde uno también pone la tarjeta y un código de seguridad, o bien pone la mano, algo que uno es, y un código de seguridad, y no hace falta la tarjeta. Y por supuesto aquellos lugares donde necesita acceso eh, con seguridades muy altas, se pueden hasta pedir los 3 métodos de acceso. Bien,
Con respecto al estado de la información, analicemos rápidamente el otro eje, ya hablamos un poquito, los datos el estado de transmisión tiene que ver con los datos en tránsito. Por ejemplo, en red de datos, ya sea cableados o wireless, ya sea que la red sea hogareña, empresarial o pública. O bien, otro ejemplo que por ahí no se piensa, pero sí también entra dentro de los datos transmitidos, es cuando, por ejemplo, ponemos un pendrive para sacar esa información y esa información la llevamos hacia otro lado. La estamos transmitiendo, trasladando en el espacio de un punto a otro a través de un dispositivo con capacidad de almacenar datos. La información almacenada tiene que ver con datos almacenados, como podemos esperar, ya sea en forma directa. Forma directa, ¿qué significa? Discos locales o dispositivos extraíbles, ya sea en la red, a través de los distintos mecanismos técnicos que hay para almacenar datos en la red, por ejemplo, RAID, NAS, SAN, o sea, redes orientadas al storage, al almacenamiento, o redes que tienen un storage. O bien, la otra categoría sería el almacenamiento en la nube, algo que para nosotros es muy común y por ahí no nos damos cuenta. ¿Dónde están nuestros datos cuando subimos algo en un drive? Bueno, le llamamos la nube, pero están en los servidores de una determinada empresa, por ejemplo de Google o de Microsoft, etc. Y después, como decíamos recién, los datos en estado de procesamiento mientras los estamos eh, manejando, ya sea ingresándolos, actualizándolos, procesándolos, etc. Ya charlamos con esto, así que no me quiero detener mucho. Y después el otro eje, las contramedidas, tiene que ver con las categorías de medidas, contramedidas que tienen que ver con tecnología, por ejemplo, tecnologías, dispositivos y productos disponibles para proteger los sistemas y mantenerlos alejados de los delincuentes, ya sean software o hardware. Tenemos en medios corporativos tenemos firewall, tenemos antivirus, tenemos sistemas de detección y prevención de intrusos, tenemos sistemas de monitoreo, tenemos sistemas de validación de usuarios, etcétera, etcétera. Y por supuesto, en nuestra vida doméstica y diaria también tenemos ciertos sistemas como antivirus en las compu, firewall, sistemas de, en los celulares tenemos el código, un código de 4 dígitos o un patrón, etcétera. Las políticas y prácticas, esto quizá está más orientado a priori al empresariado o a las organizaciones públicas y privadas. Hay que establecer procedimientos, políticas, pautas que permitan a los usuarios mantenerse seguros y usar en forma segura el equipamiento. Eso por supuesto aplica a todos. Y las personas, el eslabón más débil, deben esforzarse por obtener más conocimiento del mundo cibernético, ¿ok? ¿Cuáles son las amenazas a las que están expuestas, los peligros? Y deben buscar continuamente un mayor conocimiento y establecer una cultura de aprendizaje, mantenerse actualizado de los nuevos problemas que van surgiendo y tener conciencia del impacto que esto puede tener. Esto es odioso porque uno quiere usar la tecnología y listo. Pero si usamos la tecnología para hacer transacciones bancarias, hacer compras por internet y demás, bueno, tenemos que ser conscientes, ¿ok? Seguro que si vamos al banco no estamos gritando a los cuatro vientos, che, saqué tanta plata, voy al banco, esta es mi clave. Y pareciera que cuando lo hacemos por el celular, no, gritar los cuatro vientos es lo mismo que decir no tener aplicaciones que estén custodiando la seguridad del celular. ¿Qué pasa si tenemos un keylogger? ¿Qué significa keylogger? Bueno, que va revisando, va logueando todas las keys, todas las teclas que apretamos cuando operamos un sistema. Y ahí estamos en el horno porque la aplicación puede ser segura, pero si tipeamos una clave en un teclado que no es el que me ofrece la app, sino que es un teclado que me ofrece el celu, que ya está capturado por el keylogger, bueno, es lo mismo que gritarle en los cuatro vientos en el banco, che, esta es mi clave del banco y toma la tarjeta, qué sé yo. Bien. Perfecto. Entonces ahora deberíamos tener en este momento un merengue bastante importante de cosas, ¿no es cierto? Y eso que estamos haciendo una especie de mapeo general introductorio como para tener un poco de ideas y conciencia de todos los términos generales y fundamentos amplios
de esta temática. Veíamos al inicio el problema, algunos aspectos del problema, los datos, los hackers, cómo buscan esos datos para de alguna forma ocasionar algún daño o beneficio financiero para ellos en detrimento nuestro. Veíamos cómo todas las amenazas están en las empresas, están en los celus. Después vimos un marco conceptual un poquito para acomodar un poquito esas ideas. Y la pregunta o la parte más difícil cuando uno quiere empezar a tomar acciones, sobre todo en el ámbito empresarial, en el ámbito doméstico quizá con manteniendo actualizados los sistemas operativos, las aplicaciones que usamos, poniéndole clave a todo, validación doble para todo lo que podamos. Por ejemplo, WhatsApp tiene validación doble, eso tienen que implementarlo. Correo de recuperación para todas las cosas que tengamos con clave, por si nos roban la clave, poder recuperarla. Bueno, hay mecanismos domésticos que más o menos, si investigamos un poquito, podemos llegar a fortalecernos un poco en lo que es nuestra debilidad ante la inseguridad informática. Pero en el contexto más amplio de las empresas y las organizaciones, la tarea puede llegar a ser titánica, puede ser realmente algo muy complejo. Bien, gracias a Dios tenemos todo un marco, un modelo, hay más de uno, ¿no es cierto? Pero el aceptado mundialmente como un modelo de hecho es el ofrecido por la ISO IEC 27000. La serie ISO IEC 27000 es una serie de normas que son estándares de seguridad. Los publica la ISO, que son la Organización Internacional para la Estandarización, y la IEC, que es la Comisión Electrotécnica Internacional. Entre ambas definieron y están en continuo desarrollo y actualización este marco normativo, una serie con las mejores prácticas recomendadas en seguridad y que nos sirven, y de ahí lo importante, para desarrollar, implementar y mantener un sistema de gestión de la seguridad de la información. Por supuesto, el usuario doméstico ya esto quizá no le interese, pero los conceptos que vamos a repasar en esta parte que queda de la charla, seguramente en algún sentido siempre machean para abajo, porque si no, la norma no sería consistente. Bien, un sistema de gestión de seguridad de la información incluye controles administrativos, técnicos y operativos para mantener la información segura dentro de una organización. ¿Ok? Esta serie de normas divide el problema de la seguridad de la información en 12 problemas más chiquitos. ¿Ok? Para que se entienda un poquito la importancia de este marco normativo, es como la Biblia de la seguridad de la información. Para aquellos que saben de redes, sería como el modelo OSI para las redes. O sea, es un marco conceptual extremadamente útil y amplio para que las organizaciones de todos los tamaños lo puedan aplicar y organicen su trabajo en seguridad. Ya vamos a ver cómo, por lo menos someramente, cómo se aplica todo esto. Los 12 dominios son, bueno, política de seguridad, o sea, tenemos que tener un marco normativo donde se define la política de seguridad, los procedimientos, los instructivos, o sea que nadie haga la instalación de un servidor como le parezca, sino que haya un estándar y un procedimiento, un estándar de qué sistema operativo vamos a usar, un estándar de qué plataforma hardware vamos a utilizar, y un instructivo de cómo se instala el sistema operativo en la empresa. ¿Ok? Después, organización de la seguridad informática. Deberíamos definir un área con sus distintos roles dentro del área para atender las necesidades de seguridad informática de la organización. Después, otro dominio, la gestión de activos. Se supone que deberíamos tener inventariado y trazados todos nuestros activos. Esto no solamente significa poner un nombre, sino también tener un relevamiento de los detalles, caracterizarlos a los sistemas en cuanto a qué sistema operativo tienen, qué versiones, etcétera, tanto sistemas físicos como softwares, etcétera. Después la seguridad de los recursos humanos. ¿Qué significa esto? Y bueno, que los recursos humanos también tienen que actuar bajo un marco normativo, tanto
en lo que respecta a la seguridad para ellos como para el uso del equipamiento y los activos de la empresa, tanto sean datos como activos físicos. Después la seguridad física y medioambiental. Acá entran, por ejemplo, las normas de los niveles de luz, la ergonometría de los lugares donde los empleados trabajan. Los controles también entran acá, por ejemplo, los controles perimetrales, para que no haya un acceso físico fácil a los activos de la empresa, los espacios donde tenemos nuestros principales activos. Hay activos que requieren que por norma necesitarían franquear solamente un paso o un perímetro de seguridad, otros que necesitan franquear por lo menos 2 perímetros de seguridad, otros que necesitan franquear 3, o inclusive los activos más delicados deberían necesitar franquear 4 perímetros físicos de seguridad, que puede ser el guardia de la entrada, puede ser una tarjeta para acceder al sector de los empleados, separar el sector donde están el sector de atención al público, otra tarjeta para ya con un control quizá doble para acceder a donde está el equipamiento sensible y quizá un acceso físico más a una habitación especial para donde tenemos, por ejemplo, la firma digital, el equipamiento de firma digital, por decir algo. Después la administración de operaciones y comunicaciones, esto es lo que uno se imagina, toda la seguridad de redes, seguridad de servidores, seguridad de equipamientos, etc. Después adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos, y lo tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el desarrollo seguro de sistemas, o sea, me refiero a que la programación tiene que hacerse, por ejemplo, bajo normas de seguridad, contemplando todas las buenas prácticas de desarrollo seguro. Después implementar controles de acceso, o sea, me refiero no diferentes a los físicos que decíamos recién, que son perímetros físicos que hay que transponer para llegar a ciertos lugares. Acá, para acceder al equipamiento tecnológico, como decíamos recién, bueno, control de acceso, contraseñas, etc. Administración de incidentes de seguridad informática. Deberíamos tener internamente o estar asesorados o con algún convenio, con alguna organización que administre incidentes en informática. Después deberíamos tener implementado administración de la continuidad empresarial en caso de que la continuidad del negocio sea crítica. ¿Cuándo es crítica? Y bueno, si somos Amazon, por ejemplo, y perdemos 10 minutos de continuidad en nuestro servicio, y bueno, estamos perdiendo $1.000.000. Si somos el gobierno de la provincia de Córdoba y en época de boleto educativo se cae el sistema, bueno, podemos perder varios usuarios o perjudicar a varios usuarios. Bueno, me consta porque conozco como empleado en la provincia y de haber trabajado en varias áreas de seguridad de la provincia, que tenemos implementado, por ejemplo, en la provincia, la redundancia, como la tiene Amazon, como la tiene Google, como la tienen todas aquellas empresas y organismos donde la continuidad es una variable extremadamente importante, ya sea por negocio, en el caso de Amazon, o ya sea por no perjudicar y darle los servicios en forma adecuada al público, en el caso de los gobiernos. Bueno, hay que implementar medidas de continuidad, por ejemplo, data centers redundantes, que en donde tengamos obviamente equipos de redundantes, donde si se rompe un equipo tengamos otro en el mismo data center, y si ese data center se incendia tengamos otro data center de contingencia. Por supuesto, estas son medidas avanzadas. Después el cumplimiento. ¿Qué significa el cumplimiento? Y bueno, en el atender a toda la normativa, a todas las leyes que aplican al ejercicio y al uso de la informática, además de las normativas propias de la empresa. O sea, deberemos revisar el cumplimiento, no solamente tener las políticas de seguridad, sino tener también un control de ese cumplimiento. Algo, por ejemplo, que en el área del ejercicio profesional de la informática tenemos un problema, es que tenemos una ley provincial del ejercicio de los profesionales del sector informático, como la tienen los abogados, como la tienen los contadores, como la tienen los médicos, y sin embargo tenemos un montón de gente que tiene título y no está matriculada, o peor aún, que no tiene título, simplemente tiene un curso y ejerce tareas profesionales sin estar bajo el paraguas de una matrícula profesional de un jefe, por ejemplo. Esto no quiere decir que la gente para trabajar en informática tenga que estar
tenga que ser ingeniero, licenciado o analista, pero sí tiene que estar registrado y, o matriculado en el Consejo de Ciencia Informática. A nadie se le ocurriría, por ejemplo, si tiene un dolor de panza, un dolor de garganta, o tiene un dolor de panza, un dolor de garganta en nuestros hijos, llevarlo acá a la vuelta porque uno dice que sabe de dolores de garganta. No, lo llevamos a una clínica y pretendemos que lo atienda un médico matriculado. Bueno, cuando se trata de informática, las organizaciones suelen contratar médicos que no son médicos, o sea, profesionales de la informática que en realidad no están matriculados. Eso, por supuesto, en última instancia, termina repercutiendo en aspectos de seguridad, porque no es lo mismo saber que no saber, no es lo mismo tener un marco conceptual amplio, con una formación profesional y una matrícula con la cual respondemos por nuestro trabajo, que no tener todo eso y simplemente saber programar. Entonces, por supuesto, aquellos que saben programar y solamente saben eso, tienen posibilidad de trabajar siempre y cuando lo hagan bajo la supervisión de un matriculado. Esto lo menciono porque es un problema gravísimo que tenemos en nuestro medio profesional y desde el cual se desprenden muchísimas de estas cuestiones que estamos viendo de seguridad. Tenemos leyes, nos guste o no, hay una ley que dice que los profesionales informáticos tienen que estar matriculados. A mí me es odioso llegar a la esquina, no viene nadie, está el semáforo en rojo, pero freno lo mismo, porque hay una ley, o sea, no puedo cruzar. Acá es lo mismo, no nos gusta, bueno, lo lamento, pero está la ley, ¿qué le va a hacer? Hay que cumplirla, por algo está. Y por supuesto la evaluación de riesgo, todo esto tiene que propender a la mejora continua y siempre estar atentos, evaluando todos nuestros sistemas para que esto sea algo dinámico. La evaluación de riesgo lo que hace es que esto sea dinámico, que las políticas si hay que modificarlas y actualizarlas se hagan, y así todo con cada uno de los dominios. Bien, algunos conceptitos de cómo se aplica todo esto. Bien, para diseñar el sistema de administración de seguridad de información, los dos estándares más importantes son el 27001 y 27002. El 27001 nos define los objetivos de control que tenemos que implementar, y la 27002 define los controles propiamente dichos. Estoy tirando tips, ¿no es cierto? Lo que estoy tirando el concepto que quiero transmitirle es que tenemos todo un marco normativo que nos ayuda a hacer las cosas. No tenemos por qué no hacerlas, porque tenemos un marco normativo que nos ayuda a hacerlo. Es decir, que los controles son más detallados que los objetivos. O sea, los objetivos de control indican a la organización lo que debe hacer. Y los controles definen cómo alcanzar el objetivo. Veamos un ejemplito simple. Por ejemplo, sea el siguiente objetivo de control. Para controlar el acceso a las redes mediante los mecanismos de... tenemos un objetivo de control que nos dice que hay que controlar el acceso, o sea, para controlar el acceso a las redes mediante los mecanismos de autenticación adecuados para los usuarios y los equipos. O sea, una política, un objetivo de control. Tenemos este objetivo. ¿El objetivo cuál es? Bueno, controlar los accesos. Bien, ¿cuál sería el control mediante el cual implementa ese objetivo? Utilizar contraseñas seguras. Por ejemplo, una contraseña segura consta de al menos 8 caracteres, que son una combinación de letras, números y símbolos, y los símbolos si es que están permitidos. Las contraseñas se distinguen entre mayúsculas y minúsculas, de modo que una contraseña segura contiene letras en mayúsculas y minúsculas. O sea que la 27001 nos dice, mira, ten en cuenta todos estos objetivos para controlar la seguridad. La 27000 nos dice, bueno, para cada uno de esos objetivos te propongo toda esta serie de controles. ¿Ok? O sea que con esas dos normas tenemos ya un marco bastante claro y conciso para avanzar con un buen sistema de gestión de seguridad de la información. Pero alguno puede decir, bueno, pero mi empresa es chica, mira si me voy a meter con los 12 dominios de la norma, con tanta parafernalia normativa, tantas entidades internacionales, qué sé yo, o uno puede decir, mira, a mí puede que haya algunas cosas que me quepan y otras que no, o hay muchas que no me aplican, o una organización grande puede decir, no, a mí me aplican todas, qué sé yo. Bueno, ¿qué se hace? Y bueno, se hace lo que se llama una declaración de aplicabilidad, un SOA. O sea, un SOA define los objetivos de control que la organización va a necesitar. O sea,
adecuamos toda esa parafernalia normativa y hacemos una declaración de aplicabilidad. Sacamos en limpio qué de todo eso nos sirve y qué de todo eso no nos sirve. Por supuesto, eso hay que hacerlo bajo el asesoramiento de un especialista, porque lo que tienen los profesionales en ciberseguridad, los profesionales de seguridad informática, es que tienen un criterio, ¿ok? Es difícil cuando a priori agarrar las normas y tener un criterio si me aplica o no me aplica o cómo me aplica. Los profesionales de ciberseguridad tienen un criterio y manejan la flexibilidad que da las normas. Por ejemplo, los controles no son todos obligatorios, sino que están ampliamente aceptados y adoptados esos controles, pero puede que nosotros no querramos implementar alguno de ellos y el especialista dirá si eso impacta o no y en qué medida, y los dueños de la empresa dirán, sí, no, la verdad que implementarlo no me suma mucho por la pérdida que eventualmente me ocasionaría el no implementarlo. Después, los controles deben mantener la neutralidad del proveedor. Esto significa que un control no puede estar personalizado, customizado, adaptado a un determinado proveedor. Yo no puedo decir en mi control usar antivirus AVG, usar antivirus Avira, usar antivirus, no sé, que se les ocurra, Norton, ¿no? Debe decir usar antivirus, y después el, el, el control dirá qué cosa deberá controlar antivirus, pero sin mencionar el fabricante. Y los controles son pautas, son directrices, son sugerencias, son objetivos que nos propone este marco normativo. No es que si vamos a implementar la ISO estamos obligados a implementarla toda, sino simplemente son pautas que veremos cuáles nos aplican, cuáles no, cuáles nos sirve aplicar y cuáles no, o inclusive cuál decidimos tercerizar el riesgo, ¿no es cierto? Porque uno dice, no, a ver, no, ¿qué me voy a poner a implementar medidas de robo de equipamiento físico? Me costaría un montón de plata, que yo directamente entonces agarro, contrato un seguro y aseguro el equipamiento físico. Entonces, si sufre daño el equipamiento físico, bueno, terceriza el riesgo al seguro, el seguro me paga, compro un nuevo el equipo y listo. No me meto yo en implementar un montón de medidas que eventualmente me evitarían el robo o el daño de un determinado equipamiento y simplemente lo aseguro. Pero para todo eso hay que tener mucho criterio. Por supuesto, ¿cómo hacemos esta declaración de aplicabilidad? Las distintas empresas tienen distintas áreas, entonces cada área especializada en un determinado sistema o en determinados recursos va a decir, bueno, esto me aplica y esto no. Por ejemplo, el área grupo de seguridad de la red va a identificar los controles que garantizan la confidencialidad, integridad y disponibilidad de todos los datos transmitidos. Y va a decir de todos esos controles cuáles aplican y cuáles no a la empresa, y va a decirle al especialista, che, mira, estos son los controles que necesitamos en el área, y por supuesto el analista de seguridad revisará si está bien tomar decisión, indagará y demás, pero los que proponen en cada caso los controles para implementar son las áreas especialísticas de la empresa, que son realmente donde saben dónde les aprieta el zapato. El grupo de programadores, o sea, el representante del grupo de programadores, que podrá ser un equipo representante, un coordinador, una persona a cargo, en una tarea interna muy concienzuda con el resto del equipo, sacar en limpio cuáles son los controles que garantizan la confidencialidad, integridad y disponibilidad de todos los datos mientras son procesados. ¿Ok? Otro ejemplo más, el grupo de especialistas en soporte de hardware y servidor, la gente del data center, la gente de soporte técnico, va a identificar cuáles son los controles que garantizan la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos almacenados. ¿Okay? Y así con cada una de las áreas y recursos de la empresa, según como la tengamos organizada, le vamos a delegar la detección de los controles que hacen falta a los especialistas de cada área bajo la supervisión y coordinación de un especialista en seguridad para definir el SOA. ¿Qué de todo eso vamos a implementar? Bien, eso en forma general, ¿cómo lo aplicaríamos? Ahora, como para terminar la charla, lo último que quería mostrarles es la gran extensión normativa de esta serie. No vamos a ver el detalle, pero simplemente quiero mostrarles que realmente es una serie de normas
realmente muy extensa, que no quiere decir que la vamos a aplicar todo y mucho menos, ¿no? Con la 27001 y la 27002, en la mayoría de los casos lo tendríamos resuelto el problema de crear un sistema de gestión de seguridad de la información, mantenerlo y que funcione. Pero sí quería mostrarles que hay un montón de normas, inclusive algunas que aplican a áreas muy específicas, ¿ok? Estuvimos charlando a grandes rasgos de la 27001 y la 27002. La 27000 hace como una introducción y un vocabulario común por el resto. La 27003 nos da directrices para la implementación del sistema de gestión de seguridad. O sea, si todavía no nos quedó claro con la 27001 y la 27002, la 27003 nos ayuda más. La 27004 nos da las métricas, o sea, al momento de implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, de hacer análisis de riesgos y evaluar qué es más crítico que otra cosa, bueno, la 27004 nos brinda métricas para hacer esto y recomendaciones de quién, cuándo y cómo realizar estas mediciones de seguridad de la información. La 27005 nos da recomendaciones y lineamientos de métodos y técnicas de evaluación de riesgo de seguridad de la información. O sea, si no tenemos muy claro cómo hacer la evaluación de riesgo, o sea, acuérdense que es uno de los dominios, bueno, la 27005 nos da más detalles junto con la 27001 y la 27002. Luego, la 27006, por ejemplo, nos da requisitos para la acreditación. O sea, si nosotros queremos certificar la 27001, que es una norma certificable, y eso nos va a dar confianza con partners o socios nacionales e internacionales, bueno, la 27006 me dice cuáles son los requisitos que vamos a tener que cumplir para pasar la auditoría. La 27007 nos da la guía para auditar el sistema de gestión de la información. Y la 27008 guía para auditar los controles seleccionados. O sea, tenemos, para lo que es evaluación y control y auditoría, normas súper específicas que nos ayudan al detalle. La 27009 es súper interesante porque nos dice cómo usar la 27001 en cualquier otro ámbito, en cualquier otro tipo de ámbito que no sea necesariamente informático y cómo interpretamos. O sea, obviamente tendría que ver con el manejo de la información, pero podríamos aplicarlo en cualquier otro ámbito. Por ejemplo, la 27010, cuando estamos trabajando con otra organización, nos da pautas para la gestión de la seguridad de información cuando se comparte información entre distintas organizaciones. La 27011, por ejemplo, es una norma de seguridad de información coherente y con el resto de las otras normas de la serie, con las otras normas de la serie, específicamente orientada al sector de telecomunicaciones. O sea, si nosotros somos Claro, somos Fiverr, somos Global Crossing, somos cualquier Carrier Class, cualquier empresa de telefonía, cualquier empresa que brinda servicio de internet, etc. Esta norma está hecha para adecuar todo lo que estuvimos viendo antes específicamente a ese tipo de organización. La 27014 es una guía de gobierno corporativo, o sea, para aquellas cosas que son mucho más corporativas, como con gobierno, como empresas grandes, cómo aplicamos todo esto orientado a ese tipo de organizaciones. La 27015 está orientada al sector financiero y de seguros. Bueno, y dale que va, ¿no es cierto? O sea, la 27016, análisis financiero y económico de equipo y procedimientos sobre información. La 20017 está orientada al cloud computing, o sea, a la seguridad de la información cuando es manejada en la nube. La 27018, una guía para la protección de los datos de servicio de computación en cloud computing. O sea, si tenemos servicios ofreciéndolo desde la nube, bueno, deberíamos revisar esta norma, a ver qué nos dice. Después la 27019 enmarca todo esto y lo orienta a la industria de la energía. La 27031 adecua las tecnologías orientadas a la información y comunicación, o sea, una guía de apoyo para la adecuación de las tecnologías de la información y comunicación a la seguridad informática, o sea, que todo eso sea seguro. O sea, van como metiéndose más en detalle en cada área o cada industria. Bueno, la 27034 hace un poco más foco en seguridad de la aplicación, desarrollo seguro.
Bueno, y dale que va, fíjense que estamos diciendo normas, no son 1, 2, ni 10, ni 20, son unas 30 y pico, en torno a 30, 40 normas la serie, y en todo, por supuesto, no nos aplica a todas, nosotros a lo mejor con 1 o 2 ya cubrimos nuestras necesidades, pero si somos, por ejemplo, la industria de la salud, tenemos una norma ISO especialmente para la seguridad en la industria de la salud. Si estamos preocupados con la seguridad de los medios de almacenamiento, tenemos la 27.040. Si queremos desplegar en nuestra empresa un sistema de detección y prevención de intrusión, bueno, tenemos la 27.039. Y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, obviamente no pretendo que nos acordemos después de la charla todos estos detalles, pero sí que quede el concepto que este marco normativo, además de tener la 27.000, 27.001 y 27.002, que nos resuelven el 100% del problema de la implementación de un sistema de gestión de seguridad de información, tenemos todo un montón de normas dentro de la misma serie que apoyan esa implementación, nos guían, nos llevan de la mano y además nos dicen cómo aplicamos todo esto a otros ámbitos, a otras industrias o áreas específicas de las áreas técnicas y de desarrollo de software y de hardware. Bien, ya como para terminar, creo que estamos en torno a la hora y media que más o menos habíamos charlado de hacer durar esto para que no sea tan cansador. ¿Dónde vamos a buscar información? Bueno, el mismo gobierno de la provincia de Córdoba, que es el paraguas padre de todas estas instituciones que organizan esta serie de talleres y cursos, tiene una página de ciberseguridad que nos asesora sobre todo el buen uso que tengamos que hacer de la seguridad, nos previene ciberataques y demás. O sea, esta paginita le sugiero al usuario común y al usuario administrativo o avanzado también, obviamente, que lo revise, porque ya hay acá una iniciativa, yo puse acá un pequeño extracto, ¿no es cierto?, que dicen que son los ciberataques. Bueno, son acciones maliciosas dirigidas contra los sistemas informáticos o dispositivos que pueden bloquearlos o anularlos, de personas, empresas o gobiernos con el fin de espiar, robar o extorsionar a partir de la información obtenida. O sea, información súper útil, súper concisa, súper fácil de entender para todos, no necesariamente para aquellos que seamos especialistas. Y también hay toda una serie de páginas muy conocidas a nivel mundial. Algunas organizaciones de seguridad informática importantes son las siguientes: el CERT, que es el Equipo de Respuesta a Emergencias Informáticas, el Sistema de Autoridad y Seguridad de Redes, que es el SANS. Estas son organizaciones mundiales que tienen, si ustedes entran en alguna de estas páginas, van a tener un montón de información. Por supuesto, obviamente, uno va aprendiendo de poquito, si no es especialista. Si se meten con todo esto, van a tener un volumen de información tan grande que por ahí terminan más confundidos que otra cosa, pero sí es bueno saber que hay un montón de fuentes de información muy validada a nivel mundial. Estas son organizaciones validadas por la comunidad informática, tecnológica y seguridad informática en particular como fuentes de información, no solamente conceptual, sino de ataques novedosos, de herramientas novedosas que salen al mercado, que están disponibles para todos, etcétera, etcétera. Bueno, esto es más o menos el marco que les quería presentar, el marco conceptual. Primero, entender la problemática. Creo que quedó claro que es una problemática real. Hay ejemplos a diario de lo que sucede con el mal uso o con estas amenazas constantes que tenemos de las personas que están atrás de las inseguridades, o sea, atrás de las vulnerabilidades y debilidades para poder acceder a nuestros equipos, nuestros datos. Eso quedó justificado. Después vimos un poquito un marco conceptual para entender el vocabulario, qué es lo que es una amenaza, qué es lo que es un ataque, qué es lo que es debilidad, qué es lo que es vulnerabilidad, cómo eso machea a nuestra vida diaria y cómo eso machea a las empresas, de dónde vienen las amenazas a las empresas, de dónde vienen las amenazas a las personas comunes y corrientes que solamente usamos tecnología. Y después vimos cómo organizamos toda esa parafernalia inmensa de información, esta
cantidad de ataques a los que estamos propensos todo el tiempo, de los cuales van a ir viendo seguramente a lo largo de los talleres y los cursos el detalle de todas estas cosas que yo estuve introduciendo en forma general. No me quiero meter en cada uno de los ataques como el phishing, el ransomware, etcétera, etcétera, que podemos encontrarnos en la vida diaria, porque seguramente en alguna de las charlas, de las presentaciones, se los van a presentar puntualmente. Lo que me interesaba a mí es que nos quede un panorama bien general y amplio de las problemáticas, de los conceptos, y cómo podemos abordar a nivel corporativo esta problemática a través del marco de la ISO. Bien, no sé si tengo forma de que me pregunten, discúlpenme. Facundo, mira, ahí te acerco dos preguntas que pusieron en el chat. Bueno. Por un lado, Graciela preguntaba, o nos decía que conocía una pareja que hacía estafas con tarjetas, y nos preguntaba cómo podía hacer la denuncia y dónde. ¿Tenés idea vos? ¿Nos puedes ayudar con esa consulta? Sí, pueden hacerlo en cualquier comisaría, y después la denuncia se eleva al Ministerio Público Fiscal, que tiene un área de cibercrimen especialmente abocada a este tipo de delitos. Y son súper picantes los especialistas de esa área. Yo tuve Bueno, suerte de conocer a dos y realmente gente con un nivel altísimo. El Ministerio Público Fiscal que tenemos acá en la provincia, hay gente realmente muy capacitada trabajando en cibercrimen. Pero lo pueden bueno, hacer en cualquier comisario. me das pie, Facundo, a contarles a todos los que están en la clase que la próxima clase justamente la va a dar el fiscal Pilnik, que es del Ministerio Público Fiscal. Así que va a estar bueno que se puedan sumar, porque él va a responder bien puntual estas dudas de denuncias, cómo se trabaja en la provincia con todos los ciberataques. Así que bueno, no se la pierdan, que justo como dice Facundo, son especializados, así que es una gran oportunidad escuchar esa charla que va a dar el fiscal. Y después tenemos otra pregunta que es de Matías, que pregunta, profe, al aceptar las cookies de una web, ¿estamos dando acceso a nuestra info o solo es para publicidad? A las dos cosas. Por un lado, hay cookies que van a recolectar los hábitos de navegación que uno tiene, y esas cookies le van a reportar al que fabricó las cookies que estamos, por ejemplo, interesados en buscando autos, o buscando zapatillas, o buscando una bicicleta, y el que programó esa cookie lo que va a hacer es tener convenios, contratos con empresas que fabrican este distinto tipo de cosas, y de pronto nos van a empezar a aparecer a nosotros propagandas específicas de lo que nosotros estuvimos buscando, pero de la empresa que el programador de la cookie fue contratado, digamos. Y por otro lado, bueno, con lo cual ahí se dan las dos cosas. Por un lado, el objetivo es darnos publicidad puntual, pero por otro lado también están haciendo una especie de robo de información en el momento que están traqueando nuestros hábitos de navegación. Y por supuesto, pues hay cookies más peligrosas, donde lo que reportan son también nuestros datos que vamos metiendo en lugares, en páginas, recolectando datos financieros o datos personales, etcétera, y también las envían al que programó la cookie, que ya sea automatizadamente o no, pero se encarga después de vender esa información. Perfecto, Facundo, gracias. Bueno, ahí respondo unas preguntas más generales. Preguntan si las clases quedan grabadas y se suben. Confirmado, si se suben. Las vamos a subir a nuestro canal de YouTube, así que también las pueden volver a ver. Y Facundo, ahí pedían si podías compartir la presentación, así que si después no te molesta, te vamos a pedir la presentación, así la compartimos con los que... Sí, ningún problema. Buenísimo. No sé si hay alguna otra duda. Como Facundo nos dijo, esto fue súper introductorio y está buenísimo que sepamos cuáles son los marcos legales, dónde tenemos que consultar, cuál es la normativa internacional, nacional que hay, así que esto es un primer gran paso para todas las charlas que vienen después. Así que bueno, capaz con la ayuda de la presentación y la pueden volver a ver, se terminan de adquirir todos los conceptos, son un montón, y está buenísimo que capaz con la presentación lo puedan reforzar. Si no hay otra duda ni consulta,
nos encontramos en la próxima clase. Recuerden que se pueden seguir inscribiendo al taller que viene, donde va a estar el fiscal también. Pero bueno, antes que nada, muchas gracias, Facundo, por tu tiempo, por todo lo que nos transmitiste hoy, súper interesante. Espero que podamos seguir haciendo iniciativas juntos, que nos Sí, sigas por supuesto. hablando mucho más sobre ciberseguridad. Gracias a vos y gracias también al Ministerio de la Mujer por acompañar a la Agencia Conectividad. Gracias a Vane, coordinadora del Espacio Mujeres Tech, y a todas las chicas por acompañarnos. Y bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.